Mis hermanos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida a este su programa Espíritu Santo, ven. Como siempre, a nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México, de nuestro pastoría, Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, de nuestra hermanita Rita Torres y bueno, de todo el equipo que formamos esta comisión, también de nuestros hermanos de María Visión Radio y su servidora hermana en Cristo Brenda Leiva de ANE, Ciudad de México. Hoy vamos a esforzarnos por tratar un tema muy interesante, pero antes empecemos como es costumbre, mis hermanos, mis hermanas, ponernos en oración. Recordarles que este programa, pues ya sea que lo estés viendo en vivo, que nos hagas el favor de poner compartir, que es una forma de evangelizar, y o si lo ves en los siguientes días, en las siguientes horas, el que hagamos una oración basándonos en el Evangelio de San Mateo 18, cuando la palabra de Dios, que siempre se cumple, habla que donde estén 2 o 3 reunidos en su nombre, dice nuestro Señor, Él está en medio de nosotros. Así que no importa en qué lugar te encuentres, a cuántos kilómetros o miles de kilómetros estés, estamos unidos en el nombre del Señor. Él está en medio de nosotros. Iniciamos con esta bendita oración. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado, y todo lo que no provenga de ti, en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Bueno, pusimos como título el compartir con ustedes lo que la palabra de Dios nos enseña sobre visiones, sueños, ángeles, cómo se va uniendo todo este tipo de bendiciones y enseñanzas. Sobre todo, recordar que hay algo que es importantísimo, por eso les decíamos de compartir. No sé cuántas personas ignoren pues estas bendiciones que les vamos a compartir. Por eso es tan importante hacérselo llegar. Y recordarles también que el ir y tener la sana costumbre de todos los días leer, así sea un párrafo, así sean, no, pues qué bendición, toda una hoja de la palabra de Dios es de mucha, es de mucha enseñanza para el alma, para el cuerpo, para la familia. La luz del Espíritu Santo sobre nosotros. Bueno, entonces hablamos de visiones, y todo esto de las visiones principalmente lo encontramos no solo en el Antiguo Testamento. Hay que recordar, mis hermanos, que, por ejemplo, si nos vamos a lo que es el libro del Apocalipsis, que le fue dictado al apóstol Juan. Voy a ampliar la información porque sé que van a compartir, y tal vez las personas con las que le van a hacer el favor de compartir no conozcan esta parte de que San Juan, el apóstol, dice él mismo, más amado por el Señor,
Cuando ya era anciano y estaba preso en la isla de Patmos en Grecia, a él, ya ancianito, le fue revelado el libro del Apocalipsis, ¿sí? A través de visiones, a través de el Señor le permitiera no solo las visiones, sino también le permitía el poder estar en esos lugares que le estaba revelando la bilocación, le pudiéramos decir, ¿sí? Y el contar él y compartir con nosotros, porque Apocalipsis es un libro de esperanza, mis hermanos, y es importante que lo conozcamos. Y esas visiones maravillosas que nuestro buen Dios le revela a San Juan, es algo que ojalá y todos tuviéramos la oportunidad, ya la tuve años atrás, de que pudiéramos tomar un taller, un curso intensivo sobre el Apocalipsis. Pero bueno, hablando de visiones, les quiero compartir un texto bíblico donde a Daniel tiene la bendición. Recordar que los profetas, y estamos hablando de los profetas tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, pues son mensajeros de Dios, ¿sí? También la misma palabra de Dios nos enseña que Dios, Papá Dios, no hace nada sin anunciarlo primero a través de sus profetas. Y aún en nuestros tiempos, mis hermanos, tenemos mensajeros que a través de sus testimonios, la iglesia ya los ha subido a los altares, porque lo que les ha sido revelado a ellos, ya sea a través de visiones, de sueños, inclusive conocemos de santos que ellos han recibido la visita de otros santos que ya están en la presencia de Dios, ¿no? Esos son los misterios que, bueno, ¿qué les puedo decir? Porque si hablamos de sueños, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de sueños, permítanme, déjame, se está metiendo algo aquí en mi página, déjenme cancelarlo. Si hablamos de sueños, pues es todo un misterio. Los sueños son todo un misterio porque meditando, analizando, hay sueños con los que los recordamos con una nitidez, detalles, lugares en los que a través de los sueños hemos estado, hemos platicado con personas, y es ese misterio de que hemos hablado con personas. En los sueños las personas nos comparten, nos hablan, se comunican, interactuamos unos con otros y no tenemos la menor idea en la gran mayoría de los casos el significado de esto. Ahora, la misma palabra de Dios en el Antiguo Testamento, ahorita no lo tengo a la mano el dato, pero nos dice que cuando un sueño se repite, es una forma de confirmar que es algo que viene de Dios, ¿sí? Entonces, siempre es muy importante que conozcamos de qué manera, tanto desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, como en la vida de nuestros santos, Dios sigue comunicando a su pueblo, profetizando, cumpliendo. Y bueno, pues tenemos que estar atentos porque hay sueños que son verdaderas revelaciones de nuestro buen Dios. Pero bueno, para eso sí necesitamos guías especiales, ¿sí? Que nos puedan orientar cuando un sueño es o no, si viene o no viene de Dios. Voy a empezar leyendo este texto del libro de Daniel 10:7, que dice lo siguiente: por la experiencia que a él le tocó vivir con Dios y con los ángeles, ¿sí? Dice, vamos a empezar, dice 10:7, solo yo, Daniel, contemplé esta visión. Se le presenta una visión
Dice, porque levanté los ojos y vi esto, un hombre vestido de tela de hilo con cinturón de oro puro. Su cuerpo era como un crisolito, su rostro era como el brillo del relámpago, sus ojos como antorchas encendidas, sus brazos y piernas brillantes como bronce pulido, y el rumor de sus palabras como el rumor de una multitud. Mis hermanos, ojalá y nos diéramos el tiempo suficiente para poder leer todo el libro de Daniel. Dice, solo yo, Daniel, iba acompañado de otras personas, solo yo, Daniel, contemplé esta visión. Los hombres que estaban conmigo no la vieron, pero cayó un gran temor sobre ellos y huyeron a esconderse. Quedé pues yo solo contemplando esta visión. ¿Se acuerdan que les habíamos comentado en esto de las visiones? Una visión es que estás viendo algo que Dios te está revelando. Una bilocación es cuando tú estás en el lugar físicamente, ¿sí? Y para poder distinguir una de otra es, si vamos a suponer que te ves sentado en un escritorio como este en donde estoy yo, si lo puedo tocar es que estoy físicamente en ese lugar, en bilocación. Si mi mano atraviesa el vacío es que es una visión, ¿sí? Quedé pues yo solo contemplando esta visión, estaba sin fuerzas, se me desfiguró la cara y quedé absolutamente sin vigor. Oí el sonido de sus palabras y al oírlo caí desvanecido rostro en tierra. En esto una mano me tocó y pude mantenerme temblando en las rodillas y las manos. ¡Qué impresión, Santa Madre de Dios! Me dijo, Daniel, hombre elegido de Dios, presta atención a las palabras que voy a decirte e incorpórate, porque he sido mandado ahora donde a ti. Al oír estas palabras me enderecé temblando. Luego me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día en que te dedicaste a comprender y humillarte de corazón delante de tu Dios, fueron oídas tus súplicas. Y precisamente debido a esas súplicas he venido yo. El príncipe del reino persa me ha hecho resistencia durante 21 días, pero Miguel, qué importante, aquí Dios hace mención de San Miguel Arcángel. Pero Miguel, uno de los primeros ángeles, ha venido en mi ayuda, lo dejé allí junto a los reyes de Persia y he venido a decirte lo que ocurrirá a tu pueblo en los tiempos venideros. Porque también la presente visión se refiere a esos días. Fíjense, desde el tiempo de Daniel, la palabra de Dios nos está profetizando los tiempos venideros. Y más adelantito, si nos vamos al capítulo 12, desde el 1, encontramos cómo se vuelve a repetir cuando se nos habla de esos tiempos que todavía estamos esperando. Acordémonos que la misma palabra de Dios nos aclara, nos enseña, nos informa que para Dios 1000 años es como un día y un día es como 1000 años, cosa que nosotros tal y como lo vivimos pues no es así, no es tan fácil comprenderlo. Si en tiempos de hace como 4 programas para atrás hablábamos de aquel sacerdote que nos compartía de que cuando uno fallece, cuando uno muere, entra en el no tiempo. Después de la muerte ya no hay tiempos como los medimos nosotros, ¿no? Ahí se termina ese tipo de tiempo. Bueno, entonces en el libro de Daniel 12 se nos dice, porque les está siendo profetizado a Daniel, lo que vendría, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, otra vez San Miguel Arcángel, el gran jefe que defiende a los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia como nunca lo hubo desde que existieron las naciones hasta el día de hoy.
Entonces serán salvados todos aquellos que estén inscritos en el libro. Mis hermanos, ¿se acuerdan que hemos hablado muchísimo del libro de la vida? Que hay un libro de la vida que está inscrito nuestro nombre y en el cual queda registrado todo lo que hemos hecho en obras y todo lo que hemos dejado de hacer, ¿sí? Y que seremos juzgados a través de lo que está inscrito en ese libro de la vida. Se los hemos comentado, como lo dice también el libro del Apocalipsis, cuando viene el momento final, el juicio final, que los muertos serán juzgados de acuerdo a lo que está escrito en el libro de la vida, cada uno según sus obras. Y aquí, desde el Antiguo Testamento, se nos está diciendo, entonces serán salvados todos aquellos que están inscritos en el libro. Muchos de los que duermen en la región del polvo se despertarán, unos para la vida eterna, otros para el horror y la vergüenza eterna. Qué importante, dice, los guías espirituales brillarán como el resplandor del firmamento. Los que educaron al pueblo para que fuera justo brillarán como las estrellas por toda la eternidad. Mis hermanos, la importancia de que seamos conocedores de la verdad, de que seamos evangelizados, que tomemos en serio, ¿sí?, la palabra de Dios. Y tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y ten cerrado el libro hasta el tiempo fijado para el fin. Muchos andarán buscando acá y allá y la maldad irá en aumento. Bueno, pues creo que esos tiempos los estamos viviendo, mis hermanos, que la maldad va en aumento, en aumento y en aumento. Y Santa Madre de Dios, ¿cuándo se va a acabar esto? Bueno, regresando a lo que hablábamos de los sueños y el misterio que representan los sueños, ¿sí? Bueno, yo les quiero compartir algo que me tocó vivir en forma personal. Obviamente, pues mi testigo es el Señor, nadie más, que me permitió vivir una experiencia en la cual yo quedé impactada por lo que estaba viviendo, ¿sí?, y que pudiera interpretarse tal vez como un sueño, porque fue algo tan maravilloso, que cuando lo compartí el otro día, lo primero que me dijeron, es que lo soñaste. Bueno, para mí no era importante que me creyeran o no, y hoy lo sigue siendo. No me importa si me creen o no me creen, yo sé lo que viví. Pero a lo que voy es que al darme cuenta de haber vivido esta experiencia, hablé con el Señor. Cuando digo hablé con el Señor, mi mente siempre, en la gran mayoría de los casos, está puesta en nuestro Señor Jesucristo. Y me acuerdo que le dije, Señor, si esto viene de ti, porque siento que en realidad no fue un sueño, ¿me lo pudieras volver a regalar? ¿Me pudieras permitir volverlo a vivir? Y bueno, esa fue mi petición. Al otro día procuré hacer lo mismo, la forma como hago mis oraciones, etcétera, etcétera. Voy a la cama, pero no durmiendo. Fue algo que el Señor me permitió volverlo a vivir, ¿sí?, para que yo tuviera esa certeza de que Él había respondido a esa mi petición. Si viene de ti, me lo puedes volver a regalar, esta experiencia que me permitiste el día de ayer. Y recuerdo que en la primera experiencia, la primera noche, esta situación que en su misericordia el Señor me permitió vivir, quedó así como que interrumpida por unos movimientos que hice. Y la segunda vez, no puedo hablar mucho, espero que me dé a entender. La segunda vez, cuando yo le digo que si viene de Él me permita volverlo a vivir,
Lo único que tengo muy presente es que sé que no tengo que hacer estos movimientos que hice ayer para que no se me desaparezca esta experiencia. Y tuve ese cuidado y se amplió mi experiencia. O sea, un día antes quedó media truncada, esta vez. Si pudiéramos decir, para no meterme yo en tantos problemas, pudiéramos decir que fue un sueño. No lo fue, pero vamos a suponer que fue un sueño. Y entonces, en el sueño yo quiero tocar algo, ¿sí? Y al tratar de tocar ese algo, o sin querer lo toco y se me desvanece el sueño y se me va todo. La segunda vez sé que yo no debo de hacer esos movimientos, no debo de tocar esa área y me amplía esta experiencia. Y ahí es cuando es que es un misterio tan grande, mis hermanos, lo que el Señor en su misericordia a veces nos permite vivir, aunque no siempre lo comprendemos. Hasta la fecha yo no tengo explicación para discernir esto que me tocó vivir. Pero viendo, leyendo y conociendo la palabra de Dios, pues son situaciones que no deberían de extrañarnos, porque nosotros estamos rodeados, mis hermanos, ¿se acuerdan tanto que les hemos compartido el libro de la Santa Misa? Que los ángeles llevan nuestras peticiones al altar, que está con nosotros el ángel de la guarda, que baja toda la corte celestial en cada Santa Misa. Pues no deberíamos de asombrarnos y extrañarlos. Ahora, volviendo a lo que son los sueños también, sí es importante que tratemos de, cuando tenemos un sueño que es muy claro, meditarlo. ¿Por qué el sueño se me presenta en esta situación? ¿Por qué estoy presenciando de esta manera? Les pongo un ejemplo porque es importante meditarlo. Uno de los sueños, bueno, tuve varios sueños, pero uno de ellos que me tocó vivir a raíz del fallecimiento de mi esposo, que en paz descanse, es que yo soñaba que estábamos en un estadio, acostumbramos a asistir a ver el béisbol, de cuando en cuando el fútbol, y estábamos en un estadio muy grande. Y por X circunstancias yo había salido del estadio, estaba abajo y empiezo a ver que mi esposo viene bajando las escaleras, pero desde muy alto, lo alcanzó a distinguir perfectamente que es él. Pero él, en lugar de seguir bajando, estoy en sueño, en seguir bajando donde yo estoy, cruza por un intermedio y veo que se sale del estadio. Yo recuerdo que cuando despierto de ese sueño, con lo que yo me quedaba en el inicio es que me había abandonado. Pero ¿cómo es posible que me abandonó y me dejó sola ahí si llegamos juntos? Por lo general siempre andábamos juntos en estas situaciones. Y se había salido del estadio y me había dejado, ni siquiera volteó a donde yo estaba. Tratando de encontrar un sentido a este sueño, pues era la sensación que yo había vivido a raíz de su pérdida. Era una sensación de abandono, que me había abandonado, ¿no? Porque pues la muerte de él fue algo muy en horas de ser perfectamente o aparentemente una persona normal, en horas falleció. Pero pasado unos días que seguí, porque el sueño lo tenía con una claridad asombrosa, ahorita lo estoy teniendo en mi mente con una claridad asombrosa. No sé si algún día pueda conseguir alguna persona y es importante que me pueda hacer un dibujito de cómo es lo que yo vi. En eso caigo en cuenta que él venía bajando las escaleras de una manera
que no lo hubiera podido hacer para la edad que tenía cuando falleció. Él falleció a los 60 y algo de años, y el que venía bajando, que era él, venía bajando como un joven de 20 años, esos que bajan así, él y yo ya no podíamos bajar las escaleras de esa manera. ¿Se acuerdan que también hemos recibido a través de la vida de nuestros santos, místicos, que se nos informa que en la resurrección, los que tengamos esa bendición de resucitar para la vida en Dios, resucitaremos como jóvenes sin importar la edad en la que hayamos fallecido. Seremos todos jóvenes. Entonces, fue una de las cosas que me dio más gusto cuando lo pude meditar, porque en mi sueño y con la claridad que lo tuve en el momento, como lo estoy teniendo ahorita, que se lo estoy compartiendo, él venía bajando de una altura considerable, escaleras que para la edad que teníamos los dos, no hubiera sido físicamente posible eso. Y el que bajaba era él, pero con una condición de joven, ¿sí? Como baja un joven de 20 años. Entonces, pues son los misterios que solo Dios sabe. Mucho tiempo estuve con esa incógnita, pero terminé dándole gracias a Dios porque en el sueño lo vi joven, ¿sí? Y otros sueños que se te presentan y pues tampoco tienes, perdón, me estoy tomando el atrevimiento de compartir experiencias, ahorita voy con los apuntes que tengo, pero igual me pasó, sueño que estoy que fallece papá y que vamos caminando así. Lo hacemos allá en provincia, en Guasave, cuando alguien fallece y que se le lleva al panteón. Y que vamos tras la carroza, vamos caminando la familia, despacito, caminando detrás de la carroza, y empieza a llover, ¿sí? Entonces recuerdo que sueño eso, lo comparto con uno de mis hermanos y le digo, ¿qué crees? Fíjate que soñé esto, y que íbamos caminando y de repente le digo, empieza a llover. Pues me acuerdo que me escuchó y dice, pues sí, al final de cuentas es un sueño, ¿verdad? Pues sí, yo le digo, es un sueño. Cuando papá fallece, recuerdo muy bien que salimos de la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús y empezamos a caminar detrás de la carroza fúnebre. Cuando íbamos en medio camino rumbo al panteón, empieza a llover, mis hermanos, ¿sí? Y en ese momento me vino a la mente mi sueño, tal y como yo lo había visto, caminando detrás de la carroza. Y le digo yo tal porque pues no todos nos fuimos caminando, algunos decidieron irse en coche. Y nosotros decíamos, pero cuando pasó esto, no crean que yo me acordaba del sueño, para nada. Yo estaba con el duelo de lo que estábamos viviendo en ese momento, cuando empieza a llover, ¿sí? Entonces, pues solo Dios, ¿sí? Que son situaciones que solo Dios sabe. Y al estar analizando, viendo, leyendo y releyendo esto de los sueños, bueno, pues uno de los sueños que sabemos que bíblicamente es de los más impactantes, déjenme leerles. Bueno, cuando yo tuve conocimiento, porque acuérdense que años atrás tenía el conocimiento, pero no me interesaba mucho conocer, entender la palabra de Dios. Gracias a Dios hoy el Señor me permite tener esa hambre de su palabra. A mí, cuando ya tuve una clara conciencia del significado de este sueño, estoy hablando del sueño que tuvo Jacob. Esto está en el libro del Génesis, ¿sí? Y Jacob tiene un sueño tan revelador, mis hermanos, ¿sí?
Me ha tocado inclusive, en algún momento me compartieron una fotografía de unas personas que van en peregrinación y creo que iban toman esos tours que son marianos, que visitan puros santuarios marianos. Entonces me mandan esta fotografía donde hacen un alto en un camino, porque en los santuarios se trasladan de algunos lugares, todo queda tan cerca, en camión, ¿sí? En bus, le dicen allá, y que uno de los sacerdotes se quedó a lo lejos en el campo, hincado haciendo oración, y uno de los integrantes le toma una foto a la distancia. Cuando esa fotografía es revelada, hay un rayo de luz de arriba directamente en la cabeza del sacerdote. Mis hermanos, esas no son casualidades. También me ha llegado a mi información, y no lo dudo que a ustedes también, porque inclusive salió en el periódico Desde la Fe, que hay una imagen de la Virgen de Guadalupe, creo que es el Michoacán, que está exudando lágrimas de sangre. Y la información que nos llega es que ya la están estudiando de parte de la iglesia. Inclusive pusieron cámaras para estar grabando, que no hubiera o fuera algo preparado, por llamarlo así, ¿no? Pero tengo entendido que esta última vez fue grabado estas lágrimas de sangre de esta imagen en busto de la Santísima Virgen de Guadalupe. Obviamente, y como siempre, la última palabra la tiene la iglesia, ¿sí? Pero yo también me he tomado el atrevimiento de compartirles una imagen en busto, la tengo aquí atrás de mí, de un busto que se le conoce en Bolivia como, déjenme acordarme el nombre que le dan, se me fue el nombre, pero es una imagen que empezó a exudar también lágrimas, sangre, muy impactante, que se dio a la tarea de estudiarla el doctor Cristo de Limpias, se le conoce como el Cristo de Limpias. Se dio la tarea del doctor Castañón de estudiarla junto con otros investigadores de Australia, y tomografías por aquí y por allá, porque decían, bueno, a lo mejor tiene algo adentro que está provocando estas situaciones, etcétera, etcétera. Termina el estudio de esta imagen y el obispo de aquel lugar lo declara signo de Dios y la tienen en un templo allá para su veneración, ¿sí? Ahora, el Señor solo espera que nosotros realmente abramos su corazón. Y déjenme decirles que esa imagen, la primera vez que yo la vi, de Cristo de Limpias, iba yo saliendo de un retiro en la Arena México, de la Renovación Carismática, y unas personas que estaban ahí en el estacionamiento ya también para partir, tenían esta imagen en fotografía. Y bueno, pasé muy cerca de ellas, la alcancé a ver, una imagen en fotografía a color, se veía impactante el rostro con sangre, y les pedí que si me regalaban una. Era en tamaño postal y muy amablemente me la regalaron. A mí me impactó tanto, pero tanto me impactó ese rostro, con la corona de espinas, con los ojos así, y con la sangre y como pedazos de llagas pegadas al rostro. Que recuerdo que después de verlo, yo dije, ay Señor, cómo me gustaría tener la imagen de un busto de estos. Es largo de contar, pero les quiero compartir que el Señor me lo regaló a través de unos hermanos del apostolado que venían, no me acuerdo de qué lugar de Europa, y fueron de visita a Bolivia y me hicieron el favor de traérmela. Y de lo que les comparto es que también
como dicen de repente aquí entre nos, esta imagen también lloró, exudó lágrimas en esta su casa, ¿sí? En su momento, estoy hablando de hace muchos años, nunca más ha vuelto a pasar y nunca puse interés en que alguien la estudiara, ni mucho menos. Para mí bastó lo que a un grupo de hermanitas, y que sobre todo una de ellas, que fue la primera que se dio cuenta, no fui yo, y alcancé a tomarles unas fotografías. Pues las fotografías no mienten, porque estoy hablando de que hace tantos años que apenas salían las, ¿cómo se llaman? Los celulares para tomar fotos. Y yo les diría que el primer celular que compré, pues no fue un celular de esos que se tienen ahora. Yo creo que compré el más económico, en el cual únicamente pudiera contestar llamadas, responder mensajes y listo, ¿sí? Entonces, recuerdo que le tomé 3 fotografías. Aquí tengo a la mano una de ellas, ¿sí? Y esto se lo estoy compartiendo porque me lo acabo de encontrar. Entonces, quisiera que por favor vieran bien su rostro. Espero que ahí lo alcancen a ver, sus ojos. Esto no se puede, ¿cómo se dice? No se puede imitar, no se puede falsificar. Son unos ojos llenos, lo subo más, ahí, llenos de lágrimas. Y las lágrimas las tiene encima de sus mejillas. Todo eso, mis hermanos, lograron verlo mis ojos, perdón. Y es esta imagen que tengo aquí. Se las acerco. Ya se las he enseñado otras veces. Esa es la que le tomé la foto. Y cuando se la tomé, estoy hablando que era como la 1 o 2 de la mañana, con un teléfono chafito, chafón, como dicen los jóvenes. Y esta imagen estaba llorando. ¿Sí? Bueno, solo Dios sabe por qué estas cosas pasan. Que las permita, ¿sí? Entonces, en esto el deseo de compartir, les quiero compartir también, y ahora sí ya me quedaría de forma breve, toda esta relación de sueños y visiones. Bueno, en esto de lo que el sueño de Jacob, que es de los más impactantes, que lo podamos leer y volver a leer y meditar, y qué es lo que Dios en su misericordia nos quiere decir a cada uno de nosotros, ¿sí? Y cuando nosotros, yo lo único que les puedo decir es que, por ejemplo, a Santa Faustina el Señor les dice que cuando nosotros hagamos una oración con un corazón contrito y humillado, Él se encargará de auxiliar esa alma por la que estamos pidiendo. Y la oración es: oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una, ay, se me olvida ahorita en este momento, de gracia y misericordia para nosotros. Jesús, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros. Jesús, en ti confío. Igual no es exactamente, pero a lo que voy es que, miren, aquí tengo uno de los libritos que habla precisamente de esto, sobre Santa Faustina. Pero a lo que voy es lo siguiente: si el Señor lo dice, lo cumple, mis hermanos, ¿sí? Y dice, con un corazón contrito y humillado. Bueno, pues ese día que yo iba saliendo de ese encuentro de renovación carismática, católica, y vi ese rostro lloroso. Ustedes pueden entrar a YouTube, a Google, y ponen rostro, Cristo de Limpias, o se van a
todo lo que tiene grabado en sus conferencias el doctor Ricardo Castañón, y él hace un programa exclusivamente para esta imagen, que le digo que la tiene en Bolivia, en un templo, y que fue reconocida por la iglesia como signo de Dios, porque pues obviamente no encontraron nada, está vacía por dentro, pero son los misterios de lo que el Señor permite, porque a como estamos viviendo, mis hermanos, con corazones de piedra, es más fácil que una imagen de yeso llore a que un corazón de nosotros como pecadores que somos, cambiemos a un corazón de carne, ¿sí? Entonces, no dudemos que el Señor nos escucha, y yo ese día se los pedí con todo el corazón, y los tengo que confesar, se lo pedí con todo el corazón, como un deseo que me nació del corazón, pero la verdad es, no esperando que se me fuera a conceder, porque para empezar, la primera vez que vi ese rostro en una postal, en una fotografía, el verlo me atravesó el corazón. Cuando me lo enseñaron o me regalaron esa postal, yo no sabía ni de dónde venía, ni quién y dónde había pasado eso, nada, porque yo ya iba deprisa a salir del estacionamiento. Entonces, tiempo después, años después de tener yo esa bendición de esa postal, ese rostro en esa fotografía, conozco a las personas que habían estado estudiando esta imagen en busto, ¿sí? Y hasta les puedo agregar que en son de broma, a una de las personas que iban a ese lugar, un matrimonio que venía de Europa, que son de allá de Europa, no me acuerdo si de Suiza o Suecia, por allá, e iban a Bolivia. Yo en son de broma les dije que si me traían un busto del Cristo de Limpias, ¿no? Pues bueno, pues son los milagros que el Señor hace, porque ellos tuvieron que haber regresado de ese viaje en avión con el Cristo de Limpias en los brazos, traerlo en los brazos para que no se fuera a maltratar o a quebrar, ¿no? Entonces, Dios nos escucha, mis hermanos, y escucha nuestro corazón y los deseos que realmente tenemos, ¿sí? Porque cuando vi esa imagen a mí me atravesó el corazón. Y cuando, estando en casita de oración, en la casa de ustedes, esta amiguita del apostolado me hace el comentario: Brenda, es que esa imagen está llorando. Yo la desmentí de inmediato y dije yo, esta ya, como dice el padre Caravantes, dice que la Virgen les habla y ni siquiera les parpadea. Es un dicho del padre Caravantes, Héctor Caravantes. Y cuando esta hermanita de casita me hace el comentario, pues yo le digo, no, pero nada, ¿cómo crees? No es así, te estás imaginando. Y me acerqué, la toqué, todo, no. Y ella me seguía diciendo, es que yo lo veo que está llorando, pero para nada. Bueno, ya lo conté en otro momento, no lo voy a repetir, pero más tarde, más noche, tuve la oportunidad de constatarlo y tomarle esa fotografía, ¿no? Aún al principio de mi incredulidad. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios para nosotros, para los que tengamos la oportunidad de compartir estos misterios de Dios, que pues solo Él sabe por qué los permite, ¿sí? La única forma que hay de explicarlo, creo que esto es el Evangelio de San Lucas, cuando el Señor va entrando en el burrito y que es la única vez que se le reconoce como rey,
Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y nos narra la palabra de Dios que en ese momento hubo quienes le gritaron, no sé si eran escribas o fariseos, enojados, molestos, le gritaron al Señor y le dijeron, ¿sabes qué? Calla a tus seguidores, ¿sí? Por la alabanza que le estaban haciendo a Él como Rey de Reyes. Y Él pronunció estas palabras, mis hermanos, que nos deben de hacer meditar. Él dijo, si ellos callaran, las piedras les hablarían de mí. Y eso es lo que están haciendo estas imágenes, mis hermanos. Esta imagen, vean estos ojos, ¿sí? Es una imagen de yeso, que tienen los ojos anegados en llanto. Son las piedras que nos están hablando, porque hemos callado. Y por eso la importancia de compartir. En el libro de Génesis 28 dice lo siguiente. Jacob fue de Beerseba a Harán. Al llegar a cierto lugar se dispuso a pasar la noche allí, pues el sol ya se había puesto. Tomó una piedra por almohada y se acostó. Mientras dormía, esto tiene que ver porque estamos hablando de visiones y sueños. Mientras dormía, soñó con una escalera apoyada en la tierra que tocaba el cielo con su punta y por la cual subían y bajaban ángeles de Dios. Subían y bajaban ángeles de Dios. Yahvé estaba de pie a su lado y le dijo, yo soy Yahvé, el Dios de tu padre Abraham y de Isaac. Te daré a ti y a tus descendientes la tierra en que descansan. Tus descendientes serán numerosos como el polvo de la tierra y te extenderás por todos lados, al oriente y al occidente, al sur, al norte. En ti y en tus descendientes serán benditas todas las naciones. Yo estoy contigo, te protegeré a donde vayas y te haré volver a este lugar. No te abandonaré hasta haber cumplido lo que he dicho. Sigue narrando Génesis 28. Despertó Jacob de su sueño y dijo, Yahvé está realmente en este lugar y yo no lo sabía. Mis hermanos, fue un sueño revelador. Tuvo miedo y dijo, qué terrible es este lugar. No es nada menos que una casa de Dios y la puerta del cielo. Fíjense, mis hermanos, es nada menos la casa de Dios y la puerta del cielo. Cuando nosotros escuchamos lo que el Señor nos quiere decir a través de sueños, mis hermanos, pidamos la confirmación, consultemos, pidamos ayuda, porque la palabra de Dios lo dice, que si el sueño se repite, y obviamente estoy hablando de sueños que pudieran darse de parte de nuestro Señor, aún en nuestros días, no hay como pedir ayuda, consejo a nuestra iglesia a través de nuestros sacerdotes. Pero últimamente yo me he alegrado muchísimo. Lo he estado compartiendo con hermanas del apostolado. Y me da muchísimo gusto, les digo, porque de un tiempo acá, estoy hablando de algunos meses para acá, en mis sueños o estoy en una iglesia, hermanos, o estoy en un retiro, o estoy en me están dando alguna evangelización. Y bueno, pues todo relacionado con las cosas de Dios, ¿no? Entonces, pues son bendiciones que el Señor nos regala, nos permite, como les decía, vivirlas. Dentro de lo que son sueños proféticos, si Dios lo permite, el próximo programa me ampliaré un poquito más, pero les quiero recordar uno de los sueños que es poco conocido, por ejemplo, de San Juan Bosco. Él tuvo 159 sueños, San Juan Bosco, y en esos todos eran sueños proféticos
que al principio él nos narra en su biografía, que pues como que no les hacía mucho caso, pero que cuando empezó a darse cuenta que lo que soñaba se cumplía, fue cuando lo empezó a compartir. Y hay, el dato ahorita no lo tengo, pero no recuerdo qué papa es el que le dice y le da la orden que todos esos sueños los escriba él. Y dentro de los que recuerdo que me gusta compartirles, es que hay un momento en uno de esos sueños que la Santísima Virgen María le reclama a San Juan Bosco que por qué en sus misas y sus homilías ha dejado de convencer, compartir con los fieles la importancia de ayudar a los pobres, a los necesitados. Y todo esto pasa en el sueño. Y San Juan Bosco le contesta a la Santísima Virgen que lo ha dejado de hacer porque la gente se molesta, ¿sí? Mis hermanos, ese es el respeto humano. La Virgen, ahorita no recuerdo exactamente de qué manera le rebate eso a la Santísima Virgen, ¿no? Pero el qué dirán, el que si nosotros, claro, buscando las formas, el momento adecuado, les hacemos este comentario a nuestra familia, si nos damos cuenta que ellos no son dados a ser desprendidos de lo que tienen, a nuestros amigos, a las personas que amamos, no te olvides de los pobres, ¿sí? La palabra de Dios es muy clara respecto a esa bendición de que nosotros apoyemos a los pobres, ¿sí? Entonces, hasta en sueños, a San Juan Bosco, la Santísima Virgen, le reclamaba el que no siguiera insistiendo en hacerles saber a sus fieles la importancia de volver y de compartir con nuestros hermanos más necesitados, ¿sí? Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mi Señor, mi Dios, que mi cuerpo descanse y mi espíritu te alabe toda la santa noche. Estoy recordando otro sueño hermoso, que él sueña que hay un transatlántico que va siendo movido por las olas, por los vientos, por los aires, en el mar, y que viene queriendo detenerse entre dos columnas. Hay dos columnas por donde el barco ese transatlántico enorme se viene balanceando, y una de esas columnas es la Eucaristía y la otra columna es la Santísima Virgen María. Entonces es bueno compartir. Si Dios lo permite, no dejemos pasar el tiempo en nuestra pereza espiritual, de que vayamos, como les decía, si se puede profundizar en este sueño de Jacob y esa escalera de la tierra al cielo donde subían y bajaban los ángeles de Dios. Ese momento también donde Daniel habla con Dios mismo y se le parecen ángeles. Estamos rodeados de ellos, mis hermanos. Seamos más sensibles a saber que la palabra de Dios se cumple.